Querido hablar el día de el bloqueo viene a ser una anotación preventiva, ¿no? Esto es, tiene una vigencia limitada. Inicialmente se dio con el decreto ley 18278, ¿no? Y la finalidad del bloqueo es resguardar la prioridad de la inscripción de un acto definitivo, ¿no? Vinculados a derechos reales, ¿no? Compra-venta, hipoteca, levantamiento de hipoteca, se pueden, pues, en este caso, resguardar, ¿no?, la futura inscripción de un acto. La diferencia es que el bloqueo, al ser transitorio, voy a inscribirlo en mérito a una solicitud hecha por el notario, ¿no? Esto es la calificación registral que se hace esta solicitud del notario más la copia y la minuta es bastante básica, ¿no? Es sencilla, ¿no? Es decir, formalidades extrínsecas, la acreditación del tracto sucesivo y la existencia de obstáculos insalvables, ¿no? Ya con la inscripción del acto definitivo, ahí se van a calificar de forma íntegra el título, ¿no?, definitivo, ¿no? Entonces vamos a decir que el bloqueo tiene un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de la anotación. Esto es, aquí hay una excepción al principio de prioridad preferente, ¿no? Por el principio de prioridad preferente nosotros vamos a tomar en cuenta los efectos de las inscripciones desde la presentación del título. Acá no. Acá se va a considerar desde la anotación, ¿no? Sin embargo, cuando se inscribe el acto definitivo, sí se va a retrotraer a la fecha y el asiento de presentación, ¿no? Entonces, el término bloqueo en realidad no es el más adecuado, ¿ya? Debería ser reserva de prioridad, ¿no? En el registro de predios, ¿no? Porque la palabra bloqueo puede significar, pues, una primera idea, obstaculizar, ¿no? Y solamente se está viendo el lado negativo del bloqueo, no se está viendo el aspecto positivo, ¿no? Y el aspecto positivo es que va a resguardar la inscripción del acto definitivo, ¿no? Siempre vinculados a derechos reales, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Imaginemos que Mary quisiera comprar un inmueble, pero en estos momentos no tiene dinero para cancelar el precio y no le han dado la escritura pública, ¿no? Entonces lo que ella puede hacer es pedir la anotación de bloqueo, ¿no? Es decir, va al notario con la minuta de compra-venta, el notario presenta una solicitud a registro, un oficio, y adjunta la copia simple del minuto, y en mérito de ello se anota el bloqueo. Y mientras esté vigente el bloqueo, no se va a poder inscribir actos incompatibles, ¿no? Por ejemplo, si el vendedor le transfirió también el inmueble a Ronald, esa compra-venta a favor de Ronald no podrá acceder al registro porque ya está bloqueada la partida a favor de Mary. Muy bien. Esto es del reglamento de predios, ¿no?, el artículo 136 y 137 del reglamento de predios, que señala pues que, como su nombre lo indica, mientras esté vigente el bloqueo, no puede anotarse preventivamente en un acto de derecho, ¿no?, incompatible. No solamente acto o como anotación preventiva, ¿no?, sino también un acto definitivo, ¿no? Esto es, si no puedo anotar en forma definitiva, menos podría anotar en forma preventiva un acto incompatible con el bloqueo, ¿no? Entonces, vamos a decir, pues, que este bloqueo resguarda la inscripción del acto definitivo y no puedo inscribir ni anotar preventivamente un acto incompatible. ¿Cuál sería un acto incompatible, no? Por ejemplo, la compra-venta a distinta persona, ¿no? O si fuera un bloqueo de hipoteca, la hipoteca a favor de otro acreedor hipotecario, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del bloqueo, resguardar la inscripción de un acto definitivo de una manera temporal, ¿no? Y por eso decimos que el bloqueo tiene eh, una caducidad de pleno derecho. Quisiera precisar acá un poco en qué consiste la caducidad de pleno derecho. Significa, pues, que vencido el plazo es como si no existiera ya la anotación. No necesito extender un asiento de cancelación para realizar, pues, esta anotación del bloqueo. Es decir, vence el plazo y ya caducó. Yo no necesito extender un asiento de cancelación para que el bloqueo deje de tener existencia, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Está muy claro, señores? Bien, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir, no se preocupen.
Bien, el Tribunal Registral mm, sacó un precedente el año 2003, señalando pues que el plazo debe ser computado en días hábiles, ¿no? Eso de ahí es bastante relevante porque algunos podían pensar pues que eran días calendario, ¿no? Sin embargo, el plazo que se computa es en días hábiles, ¿ya? Buenas noches, Enrique, buenas noches. Otro precedente también mm, importante es lo referente a la calificación, ¿no? A ver, tengamos en cuenta lo que estoy calificando es un acto provisional, ¿no? Es una actuación preventiva. No puedo exigirle lo mismo que un acto definitivo, ¿no? Por ejemplo, estoy calificando una compra-venta, ¿no? Entonces, cuando califico el bloqueo, voy a ver cosas básicas. Esto es el acto material en la minuta, ¿no? Y, por supuesto, no debería calificar lo referente a la representación en el tema del bloqueo, ¿no? Porque ya estaría metiéndome un tema de fondo y eso se tiene que ver ya en la inscripción del acto definitivo, ¿no? Entonces, en resumen, ¿para qué sirve el bloqueo? Para proteger la inscripción de un acto definitivo. ¿Quiénes utilizan el bloqueo? Generalmente en la compra-ventas, en las hipotecas se utiliza bastante el bloqueo para resguardar eh, la inscripción del acto definitivo, ¿no? ¿Cuándo no procede el bloqueo? Por ejemplo, en el caso de la donación, ¿no? Alguien por ahí ha dicho, pero la donación es un contrato por el cual se va a adquirir el derecho de propiedad. Está vinculado a hechos reales y por lo tanto debería también admitirse bloqueo para inscribir pues la donación, ¿no? Pero ahí se olvida algo, ¿no? Y la donación no existe en realidad con una minuta, ¿no? La donación va a existir solamente cuando se da el instrumento público, es decir, con la escritura pública. Por lo tanto, ¿de qué bloqueo estamos hablando, no? Por eso el tribunal lo precisa, el 2022 dice, no procede la anotación de bloqueo de donación, porque la donación, reitero nuevamente, existe recién con la escritura pública. No se puede retrotraer los efectos a la presentación del bloqueo. Y por lo tanto, pues, no se pudiera haber un bloqueo de donación. Entonces, en ese sentido, comparto también la opinión que tiene el tribunal registral con el tema del bloqueo, ¿no? Bien, dejemos el bloqueo. Vamos a hablar ahora de la transferencia de predios, conforme nos habían pedido. A ver, en el tema de la transferencia de propiedad, hay que decir que es un modo derivado, ¿no? Es decir, en el registro de predios se inscriben modos originarios de adquirir la propiedad y también se inscriben modos derivados. Ejemplos de modos originarios, por ejemplo, la accesión, ¿no? O la prescripción a existir dominio, ¿no? En cambio, los modos derivados son las transferencias, ¿no? Por ejemplo, hay un titular anterior que pierde derecho y un titular actual, con el motivo de la transmisión, lo recibe, ¿no? Puede ser actos intervivos o actos mortis causa también. Llamamos modos derivados porque hay un transferente y hay uno que va a recibir el derecho, ¿no? En el caso de inmuebles, en nuestro país rige el sistema consensual, ¿no? Esto es, la transferencia de propiedad va a operar con el nacimiento de la obligación de enajenar cuando existe oferta-aceptación, ¿no? Esto es cuando hay un contrato, generalmente, ¿no? Entonces, la adquisición se demuestra con un título o acto negociable. Estamos hablando ya para la inscripción registral, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo vender mi inmueble a Verónica, ¿no? Lo puedo hacer verbalmente. Ahí surge, luego del contrato de compra-venta, la obligación de enajenar. Decimos que Verónica ya sería propietaria, ¿no? Pero ¿cómo acredito? Es decir, ¿cómo inscribo eso en el registro? Con un título, ¿no? Por eso es que si bien es cierto, necesitamos de, de un acto, que puede estar o no en un documento, porque el acto es una manifestación de voluntad, pero para su inscripción registral sí requiero que exista, ¿no? Sí requiero que exista un documento, ¿no? Un instrumento. Y en este caso, no cualquier instrumento, tiene que ser un instrumento público, ¿no? El 1529 del Código Civil nos dice claramente que
En la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio, ¿no? Ahí podemos entender elementos, ¿no? Esto es eh, la obligación de dar y la contraprestación, ¿no? Esto es el pago del precio, ¿no? Esos elementos los vamos a encontrar, pues, en los contratos de compra-venta, ¿no? Y el registrador definitivamente tiene que verificar esos elementos, ¿no? Con respecto al efecto de la compra-venta, pues no es un contrato de efectos reales, ¿no? Es decir, no es que yo celebro la compra-venta y inmediatamente ya nació el derecho de propiedad, ¿no? Nuestro sistema jurídico es, en el caso de la compra-venta, es obligacional, ¿no? Ahora, puede haber un pacto en contrario, por supuesto, ¿no? Un pacto distinto. Pero generalmente cuando uno celebra una compra-venta, surge una obligación de enajenar. Y esa obligación de enajenar hace al acreedor propietario del bien, ¿no? Salvo disposición legal diferente o pacto en contrario, ¿no? Por ejemplo, la reserva de propiedad, ¿no? En la reserva de propiedad existe el control de compra-venta, pero no surte efecto, porque no se ha cancelado el precio, ¿no? Entonces vamos a decir, pues, que la voluntad juega un rol muy importante en el caso de la compra-venta, y efectivamente aquí lo que hay que verificar es esa manifestación de voluntad, ese consentimiento tiene que estar en el contrato, ¿no? Y también verificar pues que se haya cancelado todo el precio, ¿no? Porque si no se hubiera cancelado todo el precio, habría que extender la hipoteca legal, ¿no? Entonces, ¿qué cosa buscamos con la compra-venta? Con la compra-venta buscamos pues que nazca la obligación de enajenar y con ello generar el derecho a propiedad a favor del comprador, ¿no? Ahora, ¿qué datos debo consignar en la compra-venta, no? Principalmente la circunstancia de que se haya pagado total o parcialmente el precio. Esto es, si no se ha pagado todo el precio, el registrador tendría que extender la hipoteca legal, ¿no? Entonces, si se paga parcialmente, se extiende la hipoteca legal, salvo renuncia expresa. ¿Qué significa eso? Que puede ser que, por ejemplo, ¿no? El precio de compra-venta era $50.000, no se ha pagado ni un sol. Lo que el registrador debería extender es la hipoteca legal a favor, pues, del vendedor. Sin embargo, puede ser, pues, que el vendedor renuncie a la hipoteca legal. En el caso de renuncia de hipoteca legal, no voy a extender la hipoteca legal. Ahora, también puede ser el dinero pagado con terceros. En ese caso, habría que extender la hipoteca legal. Pero hay algunos supuestos, ¿no? Por ejemplo, que se indica que la firma es constancia suficiente de cancelación del precio, ¿no? Aunque ahora con la ley de bancarización se exigen medios de pago, ¿no? El notario tiene que cumplir con insertar los medios de pago, ¿no? Entonces, es muy difícil pues que ahora se acepten los pagos en efectivo, ya no se aceptan esos pagos en efectivo, ¿no? Ahora, cada vez que alguien compra un inmueble, tiene que insertar el cheque, ¿no? La constancia de la cancelación del precio, hay que insertar los documentos, los vouchers de depósito que se hubieran realizado, ¿no? También puede haber un tema de anticipo de dinero en el caso de que el bien, eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que A y B es una sociedad conyugal, pero el dinero con el cual se está adquiriendo el inmueble es del papá de la cónyuge. Entonces, el papá puede hacer un anticipo de dinero y el bien pasaría a ser propio, ¿no? Acuérdense ustedes que son bienes propios, aquellos adquiridos en vía de donación, ¿no? Entonces, sí me ha tocado un par de veces en las cuales hay un anticipo de dinero y consta pues aquí que el padre de la cónyuge hace una donación de dinero y con ese dinero se adquiere el inmueble. Entonces, ahí está acreditado pues el origen del dinero y el bien pasaría a ser propio, ya no sería un bien social. Ahora, pero ¿qué pasa cuando no hay ese anticipo de dinero, ¿no? Y un cónyuge declara y dice, yo declaro que ese bien adquirido es en bien propio de mi cónyuge. Esa sola declaración no basta para destruir la presunción de bien social que señala el Código Civil. Entonces, la simple declaración de que el bien que se está adquiriendo es en calidad de bien propio no es suficiente, no es suficiente. Y en este caso, pues ahí se va a aplicar la presunción de bien social, ¿no? Muy bien, si hay alguna pregunta, no se olviden, pueden realizarlo, no hay ningún problema, no hay inconveniente. Continuamos entonces. En el caso de la compra-venta va a primar lo que se denomina pues la titulación auténtica, ¿no? Esto es para inscribir
una compra-venta en el registro, necesito eh, un instrumento público. A ver, acá hay una pregunta, dice Enrique, dice, ¿no? ¿Quiénes utilizan el bloqueo? Miren, las inmobiliarias utilizan bastante el bloqueo, ¿no? Los bancos utilizan bastante el bloqueo, ¿no? Eh, Se va a materializar con una solicitud del notario, pero también he visto personas naturales que lo utilizan, ¿ah? Pero en principio son ellos, ¿no? Son ellos los que se dedican a la transferencia, ¿no? De bienes inmuebles, son los que utilizan bastante. Muy bien, les hablaba a ustedes de titulación auténtica, ¿no? Esto es eh, una compra-venta en nuestro país no necesita mayor formalidad, ¿no? Es decir, una compra-venta puede ser verbal para que sea válida, ¿no? Pero para efectos registrales sí requiere un instrumento público. Por eso es que la mayoría de compraventas requieren, pues, de una escritura pública. Sin embargo, la ley 2775 señala que también puede utilizar el formulario, ¿no? Formularios registrales, ¿no? Siempre y cuando sean transferencias no mayores a 20 UITs, ¿no? Cuando son transferencias no mayores a 20 UITs, se puede utilizar estos formularios registrales. Pero claro, estos formularios registrales necesitan ser legalizados, certificados la firma ante notario, ¿no? Aquí en Lima no se utiliza mucho, pero en provincias sí, ¿no? En provincias se inscriben títulos y méritos formularios que señala pues la ley 2775, ¿no? Siempre y cuando sean transferencias no mayores de 20 UITs, desde luego, ¿no? Anteriormente, miren, había unos formularios otorgados ante el ex RPU y había documentos privados legalizados antes del 16 de junio de 2004, ¿no? Estos eran admitidos solamente hasta el 31 de octubre de 2008, ¿no? A partir de esa fecha ya no se aceptan este tipo de formularios, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el título de propiedad que más se utiliza, digo, en nuestro país? Es la escritura pública, ¿no? Ahora, la escritura pública que es otorgada por un notario, pero también puede ser el cónsul, ¿no? El cónsul también realiza funciones notariales. También puede ser un traslado expedido por el Archivo General de la Nación, por supuesto. Ellos también pueden expedir los testimonios y en mérito a eso se puede hacer la inscripción registral, ¿no? Ahora, para inscribir el registro, como regla general, debería presentarse, pues, el parte notarial, ¿no? En los traslados notariales van a ver ustedes que existen boletas, existen partes notariales y también testimonios, ¿no? La inscripción registral generalmente se va a realizar en mérito a partes notariales, ¿no? Pero en el caso de el Archivo General de la Nación, se van a presentar los testimonios, ¿no? Los testimonios que son transcripciones íntegras del instrumento público, ¿no? Ahora, un mandato judicial eh, puede generar transferencia de propiedad, sí, por supuesto, ¿no? Una adjudicación vía remate, sí. Pero ¿cuál es el requisito? Que se presente el parte judicial. Y ese parte judicial tiene que contener resoluciones judiciales y sobre todo la resolución que tenga la calidad de cosa juzgada, por supuesto, ¿no? O sea, si no tiene la calidad de cosa juzgada, no va a generar una inscripción definitiva, ¿no? Ahora, si el mandato judicial declara derechos inscribibles a favor de la persona casada, hay que señalar, pues, ahí en la resolución judicial si es bien propio o bien conyugal, ¿no? Ahí hay que tener cuidado también. A veces ocurre que en el parte judicial no se indica si es casado o soltero, ¿no? Y algunas veces, pues, se suele observar, se suele pedir que se adjunte la resolución aclaratoria, ¿no? El tribunal registral ha sacado algunas resoluciones precisando que también pueden presentar pues la partida de matrimonio o la copia de DNI en el cual conste que es casado, ¿no? Eso sí, habrá que adjuntar el nombre también de la otra persona, ¿no? Pero en fin, lo ideal es que si es un parte judicial y el bien es social, hay que indicar el nombre en la resolución judicial que esté el nombre de ambos cónyuges. Acá hay unas preguntas que está haciendo Nieves. Dice, si se compra
en un lugar rural, un lote, cuando se iba a realizar la compra-venta, en los 3 años la notaría no aceptó, aduciendo que no puede ser menos de su valor. ¿Cómo puede ser en este caso? Porque el pago fue en efectivo y transferencia según autovalúo el costo era 10.000 soles. Ya, a ver, con la ley de evasión, ¿no? En este caso es la ley contra la evasión y contra lavado de activos, esa ley exige que no se admita ya la compra-venta de inmuebles con pago efectivo, ¿no? Es decir, las operaciones tienen que ser bancarizadas, ¿no? Entonces, Nieves, si tú has realizado una compra-venta y lo has hecho pagado en efectivo, ahí habría un inconveniente, ¿no? Porque tendría que haber un depósito realizado, ¿no? Entonces, efectivamente, la notaría estaría quebrantando la norma si es que no te pide el documento de depósito bancario, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que son transferencias que superan pues los 4 IT, ¿no? Son transferencias que superan las 4 ITs, hay que exigir necesariamente que se tenga que acreditar el medio de pago, ¿no? En efectivo ya no se acepta, ¿no? Dice, ¿la compra de un predio rústico urbano es igual o tiene alguna diferencia? Claro, generalmente es en el precio, ¿no? El predio urbano vale mucho más por el que el predio urbano tiene habilitación urbana, ¿no? Pero en cuanto a los requisitos, son prácticamente los mismos, ¿no? Igual es una escritura pública, ¿no? Y definitivamente, pues, el tema de los impuestos, tiene que pagar el impuesto al cabal igual, ¿no? Entonces, no veo mayor diferencia aparte del precio. Y lo que sí hay que tener cuidado, si es un predio rústico, es generalmente que las medidas coincidan, ¿no? Con lo que aparezca en la partida y con lo que aparezca en la realidad física, ¿no? Muy bien. Tenemos también la inscripción en mérito acto administrativo. La transferencia de propiedad se puede inscribir por acto administrativo, sí. Por ejemplo, imagínense que hay una municipalidad al que le deben, pues, producto de los embargos, le deben dinero, y la municipalidad decide ejecutar el embargo, ¿no? Entonces, al ejecutar el embargo, puede hacer una adjudicación a favor de un tercero, ¿no? Y entonces esa resolución de ejecución coactiva puede generar también una transferencia de propiedad, una adjudicación, por supuesto. O también puede ser una resolución administrativa, ¿no? En el cual se haga una reversión o se disponga pues una adjudicación, una transferencia. Entonces, puede ser también que por resoluciones administrativas se disponga la transferencia de bienes, ¿no? Ahora, si dice, si las inscripciones se hacen por acto administrativo, hay que presentar la copia autenticada de la resolución administrativa expedida pues por un funcionario que conserva en la materia, ¿no? Y si la resolución declara derechos inscribibles a una persona casada, hay que señalar pues que es un bien social, es un bien propio, y hay que poner el nombre de ambos cónyuges, ¿no? ¿Y qué pasaría si no se acredita que la resolución ha quedado firme? En esos casos, pues, podemos anotar una carga, ¿no? En el sentido que no se ha cumplido con dicha exigencia, ¿no? Acá hay una pregunta de Dino, dice, si no coincide el metraje de la propiedad en enajenación, ¿qué soluciones probables se puede dar? Muy buena pregunta, ¿no? Mire, en esos casos, lo ideal, señores, es que se coloque tal como está en la partida registral, ¿no? Y luego ya, una vez escrito la transferencia de propiedad, ustedes solicitan una rectificación de área, ¿no? Puede ser incluso una rectificación unilateral por, por escritura pública, ¿no? O si no, pueden pedirle pues que previamente el propietario, el vendedor, haga la rectificación de área, ¿no? Y después ya se inscribiría pues la compra-venta por ustedes. Son opciones que pueden tener, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el tema del arbitraje? También puede tener títulos de transferencia de propiedad, sí, por supuesto, ¿no? Ahora, en esos casos hay que presentar el laudo arbitral, pero esto tiene que ser protocolizado, ¿no? Tiene que ser, pues, formalizado como escritura pública, ¿no? Y
En estos casos hay que presentar la escritura pública, ¿no? El parte notarial de escritura pública que esté formalizado el laudo, ¿no? También se puede pedir medidas cautelares, un proceso arbitral, y también para eso ya no necesito pues que esté en escritura pública, ¿no? Bastará la copia certificada, ¿no? Y aquí viene lo que le decía a ustedes, la compra-venta con pacto de reserva de propiedad, ¿no? En estos casos, la transferencia, es válida, ¿no? La compra-venta es válida. Solamente que al no haber cancelación del precio, voy a inscribir en el registro, en el rubro de caras y gravamen, solamente la reserva de propiedad. ¿Qué significa la reserva de propiedad? Es que si tú no me pagas, yo conservo la propiedad como vendedor, ¿no? Es decir, yo vendedor sigo siendo propietario. Y tú lo que vas a tener solamente es un pacto a tu favor, pero no eres propietario. ¿Cuándo me convierto en propietario? Cuando canceles el precio. Con una escritura pública de cancelación, recién ahí se va a inscribir la transferencia de propiedad, ¿no? Mientras tanto, no se va a poder inscribir la transferencia de propiedad, ¿no? Solamente se va a inscribir en rubros, caras y gravámenes eh, la reserva de dominio, ¿no? La reserva de dominio. Ahora, esta reserva de dominio impide la transferencia de la propiedad, ¿no? Pero los que compren saben bien que están supeditados pues a lo que consta ahí en la anotación del pacto de reserva de propiedad, ¿no? Esta es una feria importante porque puede ser pues que alguien quiera comprar el inmueble y no tiene dinero, ¿no? Entonces, o no de repente, vamos a decir, no cancele todo el precio, ¿no? Entonces, se hace el pacto de reserva de propiedad y se va a levantar este pacto de reserva de propiedad cuando se cancele el precio en su totalidad, ¿no? Entonces, de esta forma protegemos al vendedor. Y el comprador también tiene un derecho expectativa, ¿no? Porque va a tener a su beneficio, pues, un pacto a su favor, ¿no? Hemos dicho ya que este pacto no va a impedir la inscripción de las transferencias, actos posteriores, pero va a otorgar la prevalencia al que lo llega a anotar a su favor, ¿no? ¿Para qué sirve el pacto de reserva de propiedad? Hemos dicho nosotros que sirve, pues, para tutelar el derecho del vendedor, ¿no? Y hay una prerrogativa otorgada al vendedor y no efectuar pues la transferencia de propiedad del bien, sino hasta que el comprador haya verificado el cumplimiento de la prestación, ¿no? Ahora, es importante que aquellos terceros que vayan a comprar el inmueble, a pesar que hay un pacto de reserva de propiedad, eh, deben saber pues que hay una prioridad, ¿no? Y esto es a favor del beneficiario del pacto de reserva de propiedad, ¿no? Entonces, no sería conveniente pues adquirir un inmueble que tenga un pacto de reserva de propiedad, ¿no? Porque ya está siendo protegido ya por el registro, ¿no? Y aquí no podemos aplicar pues lo que es la fe pública registral, ¿no? O sea, nadie va a decir, yo compré el inmueble y desconocía que había una transferencia a otra persona, ¿no? Porque ahí está publicitado en el registro del pacto de reserva de propiedad, no solamente que no cancelar el precio, es otra cosa distinta, ¿no? Dice Víctor, ¿qué pasa si el cónyuge vende la propiedad? Bueno, en principio no se va a inscribir en el registro, ¿no? Si una cónyuge vende la propiedad y el bien es social, no se escribe en el registro, se va a pedir que intervengan ambos, ¿no? Ahora, que pueda ser ratificada esa compra-venta por otro cónyuge, sí, sí, sí es posible, ¿no? Sí es posible. Ahora, las compraventas sobre bienes futuros, ya, está permitido. El Código Civil permite, según el 1534, la transferencia de bienes futuros, ¿no? Y eso lo vemos ustedes cada día, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, ustedes compran un departamento ubicado en el 20º piso. Van al lugar, no hay departamento todavía. Se puede decir, se está comprando en planos, ¿no? Un proyecto nada más. Entonces, bajo ese concepto, pues, eh, no se va a poder comprar, eh, inscribir en el registro todavía esa compra-venta de bienes futuros, ¿no? Lo que sí voy a poder hacer es la escritura pública. Entonces, ¿cuándo escribiré la compra-venta? Cuando el bien ya está independizado, ¿no? Entonces, ¿es posible celebrar contratos sobre bienes futuros? Sí.
¿Y de qué forma puede acceder al registro de estas compraventas? Por ejemplo, una pre que otra fábrica, ¿no? Una pre que otra fábrica se va a realizar, pues, en mérito de una licencia de edificación, y como no terminó todavía la edificación, ingresa al registro como pre que otra fábrica. Entonces, en esa partida de pre que otra fábrica se puede anotar, pues, el pre-reglamento interno, ¿no? Se anota el pre-reglamento interno, se hacen las preindependizaciones, y en esas partidas preindependizadas puedo anotar la notación preventiva de compra-venta. Entonces, ¿el reglamento de predios permite la inscripción de bienes futuros? Sí, sí lo permite. Pero en estos casos especiales, ¿no? No le estoy diciendo a ustedes que eh, así nada más se va a inscribir esta compra-venta. No, tiene que ser especiales. En el caso de la pre-contratada con pre-reglamento interno y pre-independizaciones, ahí sí se puede anotar preventivamente esta compraventa. O también el caso de habitaciones urbanas, ¿no? Si hay un proyecto de habitación urbana y hay una partida pre-independizada y hay una autorización de compra-venta garantizada, en estos casos sí se puede inscribir la compra-venta garantizada, que sería sobre mi futuro, ¿no? Dice acá, Dino, dice, si hay adelanto de por medio, digamos que por efecto de un imprevisto no se puede cumplir el saldo pendiente, sino hasta que un tiempo después el vendedor lo vende a un tercero. Bien, en esos casos, en realidad, tú deberías anotar en el registro el bloqueo, por lo menos, ¿no? Para proteger tu derecho, ¿no? Y si hay escritura pública ya en el cual consta que se ha hecho ya, digamos, que se paga una parte, puede ser registro con una hipoteca legal, ¿no? Hay formas como te puede proteger el registro para evitar estos tipos de inconvenientes, ¿no? Ahora, si lo vendió un tercero, esa segunda compra-venta, pues no sería válido, ¿no? Habría que demandar en el Poder Judicial la nulidad de ese segundo contrato. Dice, las inmobiliarias que venden lotes a pagos de 5 años, ¿qué contratos usaría? Bueno, ahí va a depender mucho, ¿no? Si esta inmobiliaria tiene recepción de obras o tiene habilitación urbana o tiene proyecto de habilitación urbana. Entonces, si ahí tiene la autorización de compra-venta garantizada, ese sería el contrato que utilizaría, ¿no? El contrato de compra-venta garantizada, ¿no? Y se anotaría en las partidas preindependizadas, ¿no? Dice Judith, se puede aceptar que aunque el departamento exista construido, se suscriba un contrato sobre un futuro, aludiendo que aún no se independiza. Ya, claro, sí se puede haber un contrato, ¿no? Pero la cosa es cómo haces acceder al registro, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Yo les recomendaba a ustedes que si hay una edificación no terminada todavía, hay que pedir la licencia de edificación y anotarlo en el registro con una precotra fábrica, ¿no? Otorgamos un reglamento interno, preindependizamos, y en esa partida preindependizada anotamos la anotación preventiva de compraventa, ¿no? Ahí protege. Muy bien, dejemos el tema de los bienes futuros, muy interesante, ¿no? Y conversamos un poco más sobre lo que es los bienes sociales, ¿no? A ver, el Código Civil señala, pues, que hay una presunción de bien social, ¿no? Pero claro, ahí hay que ver que el matrimonio celebrado sea, pues, bajo régimen de sociedades gananciales, ¿no? Porque si hay separación de patrimonios, no le veo mayor obstáculo en esos casos, ¿no? Cada uno puede transferir las acciones y derechos que le corresponden, ¿no? Como copropietario, ¿no? El tema está, ¿qué pasa cuando un cónyuge vende sin autorización del otro, ¿no? Entonces, ese acto sería nulo, anulable. Me parece que ya la Corte Suprema se ha pronunciado en el caso de estas compraventas, ha dicho que es nulo cuando no se indica que interviene representación de otro cónyuge. Y ha señalado que sería pues un tema de ineficacia si es que se invoca una representación, ¿no? Del cónyuge, ¿no? Que no está interviniendo, ¿no? Pero en fin, en sede registral, miren, se acepta ese tipo de compraventas siempre y cuando sea ratificado por el otro cónyuge, ¿no? Es decir, si uno de los cónyuges vende el inmueble, digamos la sociedad conyugal, para que se inscriba al registro, tiene que ser ratificado por el otro cónyuge, ¿no? Entonces, con la ratificación ya se aceptaría, pues, la inscripción de esa compra-venta. Ahora, el Tribunal Registral se ha pronunciado con respecto a la fecha que hay que considerar. El tribunal señala, dice, si bien para efectos sustantivos y tributarios se requiere que cuente la fecha en las minutas,
en el cual conste la declaración de voluntad de los otorgantes, a título oneroso, dicha fecha no tiene relevancia para efectos registrales. ¿Y por qué? Porque lo que va a mandar en temas registrales es el instrumento público, la fecha de escritura pública, por supuesto, ¿no? Y esto es así porque una minuta, pues, no sabemos cuál es su fecha, ¿no? Ustedes ponen la fecha que ustedes consideren. ¿Y cómo acredito qué fecha es? Entonces, vamos a decir, pues, que a efectos registrales, vamos a considerar la fecha de transferencia de la fecha del instrumento público, ¿no? O al menos que tenga fecha cierta, al menos, ¿no? Es decir, que haya sido certificante notario, por lo menos la fecha. Tenemos otro tema también, que es la inscripción de la cesión de posesión contractual, ¿no? Esto se aplica, reitero, en temas de habilitaciones urbanas, ¿no? Cuando se inscribe una compra-venta garantizada, porque el proyecto de habilitación eh, se inscribe en el registro, ¿no? Con la licencia, y va a ingresar al registro la compra-venta garantizada, ¿no? Esto es la inmobiliaria al cual se le ha autorizado celebrar la compra-venta garantizada, lo transfiere, ¿no? Y este tercero que adquiere el futuro lote puede realizar la cesión de posesión contractual, ¿no? Esa cesión de posesión contractual se va a exhibir en el registro como anotación preventiva. Entonces, esa cesión de posesión contractual, ¿cuándo se convierte en definitiva? Con la recepción de obras, ¿no? Con la recepción de obras, esa compra-venta garantizada deja de ser anotación preventiva y se convierte en acto definitivo, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿y qué pasa si no se da la recepción de obras? Bueno, ahí caduca el pleno derecho. Lamentablemente eso es un riesgo, ¿no? Cuando ustedes compran bienes futuros, hay ese riesgo. ¿Qué pasa si es que no se va a realizar, si fuera una fábrica, ¿no? Una declaratoria de fábrica definitiva, la culminación de la obra, y si es una habilitación urbana, la recepción de obras, ¿no? Entonces sí, hay ese riesgo, ¿no? Mi recomendación es verificar quién financia ese proyecto, ¿no? Si lo financia una entidad bancaria, bueno, tenga la seguridad que sí se va a realizar, porque el negocio de los bancos, pues, es el crédito, es la hipoteca. Entonces, a ellos les interesa bastante que se independice de esos predios. No es muy conveniente o recomendable, pues, así nada más comprar bienes futuros, si es que no está debidamente garantizado, ¿no? Si no hay alguien que lo respalde en este caso, ¿no? Pero, en fin, siempre hay que tener cuidado con ello, ¿no? Esta es la norma que quería contarles, es la ley 3730, que ha tenido problemas en la aplicación, ¿no? Miren, esta ley no entró en forma inmediata, ¿no? Vigencia. Eh, Tuvo un plazo regular. Me acuerdo que en 2018 salió esta norma y se dijo que iba a entrar todavía en el 22 de agosto de 2018, ¿no? En estos casos, las personas que habían hecho compras con fecha anterior a la norma y habían hecho en efectivo, podían hacerlo, ¿no? Y ir al notario lo regularizaban. Pero ¿qué pasaba? Después, cuando ya entró en vigencia la ley, muchas personas quisieron regularizar, ¿no? Entonces, ahí se les denegó. O a menos que acrediten que la compra-venta había sido antes que entre en vigencia esta ley, ¿no? Entonces, aquí señala, pues, esta norma, que es una ley para lucha contra la evasión y la formalización de la economía, ¿no? Porque sucedía, pues, antes que no se sabía el origen del dinero, ¿no? O sea, tú estás comprando una casa, sí, pero ¿dónde viene el dinero, no? Y entonces, hay una obligación con esta ley. Dice, obligaciones que se cumplan con el pago de sumas de dinero deben pagar utilizando medios de pago, ¿no? También se utilizarán los medios de pago cuando se entregue o devuelva monto de dinero por concepto mutuo de dinero o cualquiera sea el monto referido al contrato, ¿no? Entonces, así se estableció, pues, que el pago de sumas de dinero por importes más de 3 UITs solamente puede ser efectuado utilizando los medios de pago, ¿no? En los casos de transferencia de derechos reales o bienes inmuebles, la constitución de derechos reales, transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos, usados, aéreos o marítimos, adquisición, aumento, reducción de participación en el capital social de una persona jurídica. En esos casos, sí o sí, tenemos que utilizar los medios de pago, ¿no? Y se establece en el artículo 7, pues, la obligación del notario, ¿no? Jueces de paz, contratantes registradores, que se tiene que indicar en el instrumento público el medio de pago utilizado, ¿no? ¿Ya? Tratándose de documentos de transferencia de bienes muebles,
constatar que los contratantes habían insertado una cláusula y señalando pues el medio de pago, ¿no? Y, y además se precisó pues que hay que verificar la existencia del documento que acredite el uso del medio de pago, ¿no? Y consignar el instrumento público, ¿no? Eso de ahí y además se indicaba que si es que no se señala el medio de pago, el notario no debe formalizar el acto jurídico en el instrumento público respectivo, ¿no? Entonces, la norma aquí era clara y le obligaba pues al notario no extender el instrumento público si no lo acreditaba el medio de pago, ¿no? Y era una forma de formalizar la economía, ¿no? Porque realmente no se sabía pues de dónde venían ese dinero con el cual se estaba adquiriendo, ¿no? El bien. Entonces, se acepta los medios de pago que sean debidamente formales, ¿no? Esto es depósitos en cuenta, ¿no? Voucher de depósitos o cheques, ¿no? Y así tuve algunos casos, me acuerdo, ¿no? Había una escritura pública el 22 de agosto de 2018 y la minuta era el 21 de agosto. Pero en la minuta se había indicado, pues, $4.000 había sido pagado con anterioridad, ¿no? Pero no había medio de pago, ¿no? Eh, También otro caso tenía del 14 de agosto de 2018, la escritura el 22 de agosto, y el notario señalaba, pues, que no podía aplicar la ley 3730 de forma retroactiva, porque la minuta es anterior a la fecha de la vigencia. Bueno, ahí hay que ver el instrumento público, ¿no? Es decir, yo puedo acreditar con algún instrumento público que eso ha sido pagado antes de la ley, antes de la vigencia de la ley, antes del 22 de agosto de 2018. Si fuera así, se puede pasar, ¿no? Eh, la ley 3730 señala en su artículo 7, literal C, que el notario debe insertar o adjuntar copia del medio de pago, ¿no? Algunos notarios dicen que la copia puede estar en el minutario, ¿no? No hay que necesariamente adjuntar o insertar la parte notarial. Otros notarios describen el medio de pago, ¿no? El número de cheque y monto y emisor, el orden de quién y la fecha. Entonces, son varias formas como los notarios han ido ya solucionando ese problema, ¿no? Y actualmente el tribunal ha dicho que esto no le corresponde al registrador, que es el notario quien asume la responsabilidad por verificar el medio de pago, ¿no? Luis Ángel dice, el predio está a nombre de dos cónyuges, pero ya están divorciados. ¿Se puede vender esa propiedad? Sí, no había problema, ¿no? Que intervengan los dos, que firmen la escritura pública, ¿no? Ahora, pero claro, si en el divorcio ellos han señalado la adjudicación del bien a uno de los cónyuges, previamente habría que inscribir la adjudicación, ¿no? Y mérito y título archivado del divorcio, ¿no? Ahora, si digamos que sea pues un mandato judicial por el cual ha habido divorcio, ahí no han señalado el destino del bien, ellos pueden, con una escritura pública, ¿no? Hacer una adjudicación, señalando pues a quién le corresponde el bien, o en todo caso señalando pues 50% para cada uno, ¿no? Pero sí, sí pueden venderlo, ¿no? Lo importante es que intervengan los dos. Desde mi punto de vista, se puede acreditar el medio de pago, ¿no? Podemos utilizar lo que dice el 245 del Código Procesal Civil, que señala pues la fecha cierta, ¿no? Y ahí hay que considerar pues que el documento tiene fecha cierta cuando muere el otorgante, se presenta ante funcionario público o también se presenta pues ante el notario, ¿no? Entonces, en estos casos puedo acreditar que el pago ha sido efectuado con anterioridad, ¿no? Y si fuera así, no sería aplicable pues esta ley 3730, pero hay que acreditar como instrumento público que el pago fue realizado anteriormente, ¿no? Tenemos otra figura que se llama el arrendamiento-venta, ¿no? El arrendamiento-venta ya se inscribe en el rubro de cargas y gravámenes mientras no ocurra la transferencia de propiedad. Es como si fuera una compra-venta a plazo, ¿no? Mientras no canceles la última cuota, es como un arrendamiento, ¿no? Una vez que ya cancelas la última cuota, ya sería pues un tema de transferencia de propiedad. Entonces, ¿cuándo opera la transferencia de propiedad? Cuando se dé la escritura pública de cancelación de la última cuota, ¿no? Mientras tanto, se va a escribir en el rubro de cargas y gravamen, ¿no? Con respecto a las cuotas ideales, acciones y derechos, ¿no? Genera muchos problemas en realidad esta compra-venta de acciones y derechos. ¿Por qué? Las personas piensan que están comprando una porción física, ¿no? Por ejemplo, y he visto en internet que salen anuncios, dicen, ¿no? Ocasión, compra un lote, dicen, ¿no? Y cuando tú revisas la partida registral no hay habitación urbana, no hay recepción de obras, ¿no? Entonces,
Y cuando te dan los modelos de compra-venta son acciones y derechos. Entonces tú preguntas, ¿pero qué estoy comprando? Ah, estás comprando acciones y derechos, pero tú me has dicho que estoy comprando un lote. No, sino que estas acciones y derechos, cuando se haga la habitación urbana, cuando se haga la división y partición, ahí eso va a requerir un lote, ¿no? Sí, pues debe ser claro, ¿no? Lo que tú me estás vendiendo no es un lote, porque todavía no está independizado. Todavía no hay la recepción de obra. Lo que tú me estás viendo son alícuotas. Y las alícuotas no tienen una sustancia física. Alícuota es algo abstracto que puede requerir en un espacio físico no determinado, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Comprar acciones y derechos es mucho más barato, ¿no? Pero hay que saber, en este caso, a lo que nos atenemos, ¿no? Es decir, yo compro acciones y derechos porque no tengo dinero y el saneamiento va a ser muy difícil, porque a veces hay 1.000 o puede haber 1.000 copropietarios o más. Entonces, eso va a ocurrir. Ya, imaginemos que hicimos la habilitación urbana, ¿no? Se inscribió. Pero para que yo me pueda quedar con un lote, tengo que hacer una escritura pública de división y partición. Y tienen que intervenir todos los demás copropietarios. Basta que uno diga, no estoy de acuerdo, y ya no se da la adjudicación por división y partición. Y eso puede generar también que hay varios propietarios que fallecen. Entonces hay que negociar con sus hijos ahora para que firme la escritura pública. Entonces no es muy sencillo solucionar un problema de acciones y derechos, ¿no? Por supuesto, es mucho más fácil, mucho más barato, pero a la postre genera problemas para hacer aplicación urbana, para hacer captura de fábrica y otros. Lo ideal siempre es comprar un lote ya independizado y todo saneado, lo ideal, ¿no? Ahora, ¿en qué casos no es necesario indicar el porcentaje de participación? Bien, en los casos, pues, que se está transfiriendo la totalidad, ¿no? Y yo transfiero la totalidad de emisiones y derechos, no necesito decir que estoy transfiriendo el 10, el 20, el 30%, ¿no? Yo puedo decir, transfiero la totalidad de emisiones y derechos y con eso ya logro, pues, inscribir en el registro. Muy bien, esa era la problemática con las acciones y derechos. Actualmente salió un decreto legislativo que no está vigente todavía, en el cual se va a sanear ese problema con intervención del notario, ¿no? El notario va a verificar el título archivado, cuando ya hay una habilitación urbana, si esas acciones y derechos se referencia a un lote, y si fuera así, el notario lo va a declarar como propietario de ese lote, ¿no? Pero hay que hacer publicaciones, hay que seguir todo un procedimiento, ¿no? Pero todavía no está vigente eh, esa norma, ¿no? Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Continuamos. Miren, eh, otro tema también que hay que tomar en cuenta es qué pasa cuando fallecen las personas y no formalizan, ¿no? A y B firman un contrato de compra-venta, pero por diversas razones no llegan a otorgar la escritura pública, ¿no? Y falleció, pues, ¿no? Falleció A y B han muerto. Los herederos encuentran la minuta y dicen, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Se va a inscribir eso en el registro? Sí. Eh, Puede ser otorgado, ¿no? Por los sucesores causantes, ¿no? Y, y va a ingresar al registro. Claro, hay que revisar que efectivamente están interviniendo, pues, todos los sucesores del causante. Entonces puede ser que haya fallecido el vendedor o el comprador, eso no va a ser impedimento para que los causantes, los herederos, eh, puedan firmar la escritura pública, ¿no? Pero recuerden ustedes que en materia sucesoria se adquiere un conjunto de activos, ¿no? Derechos, también obligaciones. La obligación de otorgar escritura pública también va a constar ello, ¿no? Se va a heredar también una obligación en todo caso. Muy bien. Ahora, ¿y qué pasaría cuando, digamos, Juan Pérez estaba vivo y vendió su departamento, ¿no? A diversas personas, ¿ya? Pero nunca se inscribió, ¿no? En el registro. Y luego los herederos de Juan Pérez inscriben la sucesión intestada y estas personas que adquirieron de Juan Pérez quieren inscribir en el registro. La pregunta es, ¿procederá su inscripción registral? El reglamento dice que sí, ¿no? Porque, si bien es cierto, hay dos transferencias, una que realizó Juan Pérez estando vivo a favor, digamos, de X, ¿ya? Y otra transferencia por mortis causa, esto es, a favor de estos herederos legales, ¿no? La norma habla de herederos legales. Es una sucesión a título universal, ¿no?
Y si es una asociación a título universal, es a título gratuito y por lo tanto debe primar el primer acto jurídico celebrado, ¿no? Esto es, el primer acto jurídico realizado fue la compra-venta a favor de X. Por lo tanto, a pesar que se ha inscrito, ¿no? Esta solución intestada, es de fecha posterior y por lo tanto debería admitirse la inscripción registral de esa compraventa que ya está formalizada. Siempre y cuando, reitero, sea pues una asociación a título universal. Por ejemplo, si hubiera un tema de legado, acuérdense que el legado es una asociación a título particular, en esos casos ya no procedería, ¿no? ¿O qué pasa si estos herederos transfieran a un tercero? Tampoco ya no procedería, pero mientras los titulares registrales sean estos herederos a título universal, entendiendo a título universal cuando adquieren la totalidad, ¿no? Y esto es de la herencia, ahí sí procede. Hay una pregunta que hace María, dice, Luis, cuando se habla de sociedad ganancial, ¿a quién se refiere? Ya, Luis, mira, no sé si eres casado o soltero, pero cuando tú te has casado, te han preguntado qué régimen te vas a casar. Es decir, el matrimonio, ¿no? Para algunos matrimonios es un contrato, para otros es una institución, tiene reglas, ¿no? Hay dos regímenes, un régimen de separación de patrimonios o un régimen de sociedades gananciales, ¿no? Un régimen de sociedades gananciales es cuando los bienes que se adquieren durante el matrimonio no corresponden a uno de los cónyuges, sino a la sociedad conyugal. Es decir, le corresponden a ambos, ¿no? A eso me refiero con sociedades gananciales, a un régimen de patrimonial del matrimonio, ¿no? A eso me refiero. Dice, ¿se puede bloquear una propiedad cuando se está firmando la minuta? Mm, A ver, María, para bloquear, para que proceda el bloqueo, la minuta tiene que estar firmada ya, ¿no? Si está la minuta firmada, lo llevas al notario y se va, en este caso se va a bloquear la partida registrada, no la propiedad, ¿no? La propiedad no se bloquea. Lo que se bloquea en realidad es la anotación se hace en la partida registral y en esa partida registral está inscrito un predio, ¿no? En el cual consta pues un derecho a propiedad, ¿no? Dice, criterios para determinar bienes propios, bueno, eso lo dice el Código Civil, ¿no? El Código Civil señala cuáles son los criterios para determinar si es bien propio o no, ¿no? En principio hay una presunción de que todos los bienes adquiridos en las sociedades gananciales son sociales, ¿no? Pero pueden ser propios, por ejemplo, adquiridos a título gratuito, ¿no? O también la causa de adquisición sea anterior al matrimonio. Y así, hay otros criterios también. Dice, ¿qué pasa si la sucesión ya no quiere ser traspaso de la propiedad? Bueno, ahí nos vamos a juicio, ¿no? Yo demando, pues, el otorgamiento de escritura pública, ¿no? A ver, imaginemos, ¿no? Que Luis Ángel mm, vendió un inmueble, ¿no? Y en este caso, ya no me quiere otorgar la escritura pública. ¿Qué hago? Yo lo demando, pues, otorgamiento de escritura pública para que en vía de rebeldía el juez firme la escritura, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? Si X fallece y sus herederos no quieren firmar la escritura pública, yo demando a los herederos para que firmen la escritura pública. Muy bien. Esto era referente a la compra-venta realizada por el causante a favor de terceros. Otro tema también interesante es que las cargas y gravámenes no son obstáculos para la inscripción. A veces ocurre lo siguiente, ¿no? A ver, imaginemos que en una partida registral existen 5 embargos, 5 hipotecas. Pero en el contrato no dice, ¿no? No dice que hay una hipoteca, no dice que hay un embargo. Entonces, algunos dicen, ese contrato es nulo. ¿Por qué? Porque no ha hecho referencia a los embargos. Pero ya está publicitado, pues. ¿En qué afecta la validez de un contrato que indique eso o no? No, es que lo han querido estafar. ¿Por qué? Si en la partida registral, que todo el mundo conoce, ya está inscrita, ¿no? Al revés. Se indican medidas cautelares que no están en la partida. Alguien dirá, no, ese contrato es nulo. ¿Y por qué? Porque se ha hecho referencia a medidas cautelares, hipotecas, que no están en la partida. Ya pues, no están, pues. Por eso que afecta a la compraventa, ¿no? El hecho que se coloque o no se coloque las cargas y gravámenes, eso no afecta a la compraventa. La inscripción se va a dar, se va a realizar, ¿no?
porque existe lo que se denomina publicidad registral, ¿no? Se entiende que todos conocemos del contenido de las inscripciones. Además, recuerden ustedes que la inscripción registral en el Perú no es obligatoria, ¿no? Puede ser porque hay un embargo y no se ha inscrito en el registro. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? La existencia o inexistencia de cargas y gravámenes no impiden la inscripción de un título, ¿no? ¿No? La transferencia sí se va a inscribir. Ahora, ¿qué pasa con la edificación? Ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Mm, A ver, imaginemos que Herbert le vende a María un lote 5 a la manzana Z. Y en el contrato dicen pues que en el lote, ¿no? Aparece una construcción de 10 pisos. Revisamos la partida registral, no hay ni una edificación. Ese dicho no afecta la inscripción del contrato. Porque puede ser que en la realidad física exista una edificación. Entonces, eh, si la edificación no está inscrita, ¿no? No es un obstáculo para la inscripción. Es decir, yo puedo decir, yo te vendo mi lote con todo lo construido, pero no hay nada de construcción en la partida registral, no aparece el etiqueta de fábrica. Ese hecho no impide la inscripción. Pero cosa distinta es si yo digo, Víctor, te voy a vender mi departamento conformado por el número 1205. Por si acaso, no te estoy vendiendo el terreno, te estoy vendiendo un departamento. Y en la partida registral no hay etiqueta de fábrica, no hay reglamento interno. A eso sí no procede. Porque previamente, que se registró, previamente inscribe usted la calificación, el reglamento interno, la independización. Y una vez que está independizado el departamento 1205, recién puede inscribir la transferencia. Es algo distinto. Víctor dice, mis padres donan a sus 5 hijos un lote de terreno. Y este no tiene título de propiedad. Solo existe un contrato de compra-venta. Ya. Dice, notaría, ¿cómo puedo adquirir el título para poder inscribir en los registros públicos? Ya, pero no hay donación en este caso, ¿no? O sea, tú dices donan a sus 5 hijos, pero no hay título de propiedad, ¿no? Entonces, no entiendo, ¿no? O sea, la donación es por escritura pública, no hay donación en este caso, no hay escritura pública, no habría donación, ¿no? O te refieres de repente a que sus padres no tienen título de propiedad, tal vez te refieres a eso, ¿no? Sea como fuera, lo primero que hay que ver es si el predio está o no registrado, ¿no? Si el predio estuviera ya registrado a favor de tus padres, ellos pueden donar el inmueble, no hay ningún problema. Pero si el predio no está registrado, probablemente hay que inmatricularlo, ¿no? Ahora, si esa donación es un título suficiente para inmatricular un predio, sí, pero habría que ser, esa donación tiene que estar por escritura pública. Correcto. Después dice, Manchiza dice, para una escritura aclaratoria de compra-venta se puede demandar otorgamiento de escritura pública, porque claro, no hay una minuta aclaratoria firmada. Mm, Ya, a ver, ahí ya es un poco complicado, ¿no? Manchiza, ¿no? Un poco difícil en realidad. eh, Obligarlo a hacer una adenda, ¿no? Una escritura pública aclaratoria. Y habría que ver en realidad de qué se trata, ¿no? A ver, pongo un caso, ¿no? Imaginemos que el inmueble dice en la escritura que tiene 200 metros, pero en realidad física tiene 150, o sea, le digo, hazme una aclaratoria, ¿no? Lo más probable es que no va a querer. Y lo puede mandar por eso, tengo mis dudas. Lo que yo sí puedo hacer como comprador es hacer una renuncia diaria, ¿no? O sea, otorgo una escritura pública, renuncio a los 50 metros y con los planos respectivos, o, bueno, si fuera necesario los planos, ¿no? Y con eso se escribe en el registro, ¿no? Porque ya está en mi derecho. Habría habría que ver, dice, bueno, hay otras cosas más, pero vamos a ir avanzando, a las finales ya veremos sus preguntas, porque ya estamos a mitad de clase, señores. A ver, ¿se puede utilizar el pago con títulos valores? Sí, sí, sí es permisible, ¿no? Puedo utilizar los títulos valores como medio de pago, por supuesto. Y el mandato puede ser con representación, sin representación, ¿no?
Algunos pueden confundir que aquí se dice que es un tema de testaferros, ¿no? Pero recuerden ustedes que hablamos de testaferros, así en sentido vulgar, cuando el dinero es ilícito, ¿no? Este contrato de propiedad, de compra-venta de propiedad en el mandato de representación, el dinero es lícito, ¿no? Solamente que yo no quiero a, o sea, Ronald, y Ronald va a comprar ese inmueble. ¿Y cómo va a pasar el carro? Porque el contrato de mandato admite dos, con representación y otro sin representación. Muy bien. A ver, aquí esta pregunta más dice, cuando hay mandato judicial de inscripción, el registro puede observar el mandato y sostener que se debe pasar 5 años. A ver, aquí sí un poco confuso, Herbert, porque generalmente los títulos de inmatriculación ya no necesitan tener antigüedad de 5 años. La antigüedad de 5 años se pide cuando son actos voluntarios, ¿no? Si fuera un mandato judicial, ya, no sé, pues sobre prescripción de dominio, por ejemplo, o título supletorio, no necesitas acreditar 5 años, ¿no? Ahora, si fuera una escritura pública otorgada ante el Poder Judicial, ahí sí necesitas escritura 5 años, ¿no? Porque la escritura pública otorgada en vía judicial no es un mandato judicial, ¿no? Es una escritura pública solamente que ha sido firmada por un juez. Dice, otra pregunta, Ronald dice, si existen dos partidas registrales, la primera a nombre de una asociación y la segunda a nombre de una comunidad en 1988. Ya, pero no veo ahí alguna pregunta ahí, ¿no? Pero hay dos partidas, hay duplicidad de partidas, en todo caso, lo que quieres decir. ¿Quién va a prevalecer? La partida, en este caso, pues, más antigua, ¿no? Habría que iniciar un procedimiento de cierre de partidas en la unidad registral para que se cierre la partida menos antigua, ¿no? Claro, pero si hay oposición ya no se va a poder cerrar y tendrá que irse al Poder Judicial en un proceso judicial mejor de dicha propiedad, ¿no? Muy bien. En el caso del arrendamiento financiero, lo que ingresa a registro primero es en el rubro carnes y gravamen, es este contrato de arrendamiento financiero, ¿no? ¿Cuándo se escribe la transferencia? Cuando se haya cancelado la última cuota y se ejerza la opción de compra, ¿no? Recuerden ustedes que el arrendamiento financiero o el contrato de leasing solamente va a ser otorgado por algunas empresas que conforman parte, en este caso, pues autorizados por la entidad, en este caso, pues la Superintendencia de Banca de Seguros, ¿no? No cualquiera puede ser una empresa leasing. Ahora, esta empresa leasing compra un inmueble, luego le da arrendamiento financiero a su cliente y se va a ingresar al registro como arrendamiento financiero. ¿Cuándo se da la transferencia de propiedad? Cuando se paga la última cuota y se ejerza la opción de compra. Bien, esto lo hemos visto. Carnes y gravámenes también. Ya, con respecto a las cláusulas resolutorias, ¿no? El reglamento de precios sí permite la inscripción de la resolución de contrato, ¿no? Y lo hace en dos sentidos. Uno, cuando existe la cláusula resolutoria expresa, ¿no? Y otro también cuando se hace valer, en este caso, de la resolución del contrato a pleno derecho, ¿no? Y siempre aquí se va a pedir una comunicación en el cual pues se indique que se está haciendo valer eso. El registrador no solamente va a pedir la escritura pública, sino también la comunicación, ¿no? Que se está haciendo valer, ¿no? En este caso, pues una carta notarial. Entonces, si nos vamos al ámbito contractual, ¿no? El Código Civil, en su artículo 1430, ¿no? Dice que puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva si una de las partes no cumple con una prestación. Y esto es una razón de pleno derecho, porque hay una cláusula resolutoria expresa, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Tenía que pagarme el precio a una fecha y no lo han cumplido. Entonces, lo que hago es eh, mandar una carta notarial diciendo, pues, que voy a hacerme valer de esa cláusula resolutoria expresa, ¿no? Y con eso ya se resuelve el contrato, pero claro, no va a ser solamente la carta notarial, hay que adjuntar una escritura pública de resolución de contrato. Entonces, eso es cuando fuera cláusula resolutoria expresa, ¿no?
Ahora, también tenemos nosotros la transferencia por dación en pago o permuta. Recuerden ustedes que la dación en pago se da entrega de un bien inmueble en pago de la deuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedo también transferir propiedad para pagar mi deuda, por supuesto, ¿no? Entonces, puede ocurrir también la permuta, ¿no? En la permuta no hay una deuda, ¿no? En la permuta lo que ocurre es que yo te entrego un inmueble y tú me das otro inmueble, intercambiamos los inmuebles, permutamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si hay una diferencia en dinero, ¿no? Ahí puedes tendrás la hipoteca legal respectiva, ¿no? Salvo que haya una renuncia expresa, ¿no? Si fuera una dación en pago, hay que indicar la obligación en materia de cancelación total o parcial, ¿no? Vale, ¿y qué pasa cuando fenece la sociedad de gananciales, ¿no? Bueno, si fenece la sociedad de gananciales, vamos a decir, pues, que hay que revisar el título archivado de fenecimiento de sociedad de gananciales. Puede ser por divorcio, puede ser por sustitución de régimen patrimonial. En esos casos, revisamos el título archivado de fenecimiento y vamos a inscribir la transferencia, la adjudicación a favor, pues, del cónyuge que está señalando, ¿no? Entonces, para inscribir esta adjudicación a uno de los cónyuges, tiene que sí o sí inscribirse primero en el registro de personas naturales, ¿no? En el registro personal, este fenecimiento de las sociedades gananciales, ¿no? También tenemos nosotros la transferencia por sucesión. Aquí tenemos pues la sucesión intestada o legal y también la sucesión testamentaria, ¿no? Por supuesto, para inscribir en el registro de predios, esta transferencia por sucesión, hay que revisar que se haya inscrito en el registro de sucesiones, ¿no? Previamente, pues, esa sucesión intestada o sucesión testamentaria, ¿no? Si no, no vamos a poder inscribir en el registro de predios esa transferencia por sucesión testamentaria o intestada. Ahora, también el reglamento permite, ¿no?, que se inscriba simultáneamente la sucesión intestada, tanto el registro de sucesiones intestadas como el registro de predios, ¿no? También eso es posible, ¿no? O sea, el registrador que está viendo una sucesión intestada también puede inscribir de forma simultánea la transferencia en el registro de predios, ¿no? Para que opere ese tipo simultánea, esa inscripción simultánea, se requiere pues que ambos, tanto la sucesión intestada como los predios, tienen que estar inscritos en una sola oficina registrada. Por ejemplo, la sucesión intestada se inscrita en Trujillo y los predios están en Lima. Ahí no procede que se inscriba de forma simultánea. Primero inscribiré la sucesión intestada en Trujillo y luego pediré que se inscriba en medio título archivado recién en la oficina de Lima, ¿no? Otro requisito es que la titularidad nominal del causante debe encontrarse previamente inscrita en el registro de predios. Eso es importante, ¿no? Para poder escribir una sucesión, una transferencia por sucesión testamentaria o intestada, tiene que estar inscrito en el registro de sucesiones ese acto. Dice acá una pregunta, Lombardo, dice, ¿cómo se puede hacer una declaratoria de fábrica de una casa si figura en el registro como terreno? Bueno, tú vas a la municipalidad, sacas tu licencia, te dan tu FUE licencia, luego tu FUE conforme de obras y con esos documentos le inscribes en el registro, ¿no? Tendrías que ir a la municipalidad primero, ¿no? Y con los documentos que da la municipalidad, le inscribes en el registro, no hay problema, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si ya está hecha la edificación y el anterior propietario no lo declaró? Dependerá cuándo termine la construcción, ¿no? Si ha terminado la construcción hasta el 2016, puedes contratar un verificador para que haga el expediente y se inscriba en el registro, ¿no? Muy bien. Puede inscribirse también la petición de renuncia de herencia, ¿no? Esto es, para inscribir la petición de herencia, debe inscribirse primero, pues, la sucesión intestada, ¿no?, y la petición de herencia en el registro de sucesiones intestadas, ¿no? También está permitido que se inscriba la renuncia de herencia, ¿no? Esto es, para inscribir en esa herencia, tiene que inscribirse primero la transferencia por opción testamentaria o intestada. ¿Cuál es la formalidad para inscribir la renuncia de herencia? Es una escritura pública o en acta otorgante del juez, al que corresponde conocer la sucesión, bajo sanción de nulidad, ¿no? Esta acta va a ser obligatoriamente protocolizada. Puede inscribir también la donación, anticipo legítima, sí. En realidad,
se va a inscribir por escritura pública. La única diferencia es que la donación puede ser a cualquier persona, ¿no? Mientras que el anticipo legítima siempre es a favor de heredero forzoso, ¿no? Entonces vamos a decir, pues, que ambos se inscriben por escritura pública, pero la anticipo legítima es a favor de herederos forzosos y hay que acreditar esa calidad con las respectivas partidas, ¿no? Por ejemplo, a favor de hijos, a favor de padres, puede hacerse un anticipo legítimo. Ahora, en ambos casos, hacer transferencia a título gratuito puede operar pues lo que es la colación, ¿no? Imaginemos que un padre da en donación su único bien inmueble a favor de uno de sus hijos y el resto los excluye. Entonces, cuando sea la sucesión intestada de este señor, puede eh, sujetarse a la colación ese bien donado para que regrese a la masa hereditaria, ¿no? Y se puede distribuir mejor la herencia, ¿no? Eso es posible también, sí, con los actos gratuitos ahora, pero es claro, ¿qué pasaría si el causante hubiera vendido a un tercero, ¿no? Ahí ya no procede colación, pues, ¿no? Eso ya no se da la colación. Muy bien, puedo inscribir también lo referente a la reversión y revocatoria de donación, sí, por supuesto. Al ser un acto gratuito, hacer un acto de mera liberalidad, se puede inscribir también la reversión y la revocatoria, es decir, actos por los cuales el donatario recupera su propiedad, ¿no? Claro, al ser reversión, revocatoria, hay que señalar las causales, ¿no? El mérito a qué está revocándose, el mérito a qué se está revirtiendo el predio, ¿no? Y esta reversión, esta revocatoria es un acto unilateral que hace en este caso, pues, el donante, ¿no? El donante, ¿no? Y por supuesto, para inscribir la revocatoria hay que acreditar que se ha hecho la comunicación indubitable que dice el artículo 1640 del Código Civil. Hay que comunicar, pues, al, al donatario, ¿no? Que se va a revocar esa donación, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema del aporte, ¿no? También puede inscribirse en el registro la transferencia por aporte, ¿no? Es decir, con un solo acto voy a inscribir la constitución de la sociedad anónima y a la vez la transferencia que hago yo como socio a favor de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser competente? El registrador de sociedades. El registro de sociedades puede inscribir ambos actos en forma simultánea, ¿no? A ver, dice acá, Dino dice, no basta la buena fe del causante, sobre todo uno de los hijos, para que este luego la sucesión venda las propiedades sin los otros. A ver, en ese caso, Dino, vamos a decir que, ¿qué pasaría, no? Que eran cinco hermanos y el causante le va a donar a uno de ellos, ¿no? Y digamos, este donatario lo vende a tercero, ¿no? ¿Habría aquí afectación? Sí, ¿no? Sí, sí. En principio, vamos a decir que si era el único bien que tenía el causante y los ha excluido, se podía haber demandado pues la nulidad de esa donación de repente, ¿no? Pero ahí alguien podría decir, oye, pero si todavía no ha muerto el causante, ¿no? Entonces, pero es una vez que ya falleció y ya se inscribió a favor de terceros, entonces, el tema ahí se complica, ¿no? El tema se complica porque en principio no vas a poder recuperar el bien, ¿no? Salvo pues que tú acredites que este tercero ha actuado de mala fe en complicidad con este donatario, ¿no? Ahí el tema se vuelve más complejo. Ahora, esto se puede ir a la vía judicial por un tema de responsabilidad civil. eh, Realmente es un poco complicado. Como tú dices acá, habría que acreditar la mala fe, ¿no? Del donatario y también pues del causante, ¿no? Eh, yo pienso que ahí tal vez intentar de repente algún tema de nulidad de la donación antes que transfiera a terceros, pero es un poco complicado que el juez te lo otorgue, ¿no? Un poco difícil, porque lo que se va a argumentar es que todavía está vivo pues el donatario, ¿no? En este caso el donante, ¿no? Y él puede adquirir otros bienes. ¿Cómo sabes tú que están afectando tus derechos si no lo tienes, ¿no? Tus derechos recién nacen cuando fallece el donatario, ¿no? Sí, ahí es bastante complicado, ¿no? En realidad, yo sé la idea que antes que se transfiera a un tercero,
Y lo ideal sería pues que no muera el causante, ¿no? Y, y ahí tratar pues de que justamente se llegue pues a un buen acuerdo entre todos los herederos, ¿no? Porque eso ocurre, ¿no? A veces el causante solamente excluye al resto y le da solamente a uno de ellos. Y lamentablemente este uno lo vende a terceros, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan los demás herederos? Quedan excluidos. Supuesto que quedan excluidos. Pero mientras no fallezca el causante, no tiene derechos todavía, ¿no? Ya sería pues un tema ya del juez considerar si le otorga o no una medida cautelar, ¿no? Acuérdense un poco ustedes lo que pasó con el señor Tudela, si no me equivoco, que mientras él estaba vivo, ¿no? Este, se había casado con otra persona. Entonces, los herederos, bueno, futuros herederos, los hijos, digamos así, eh, estaban queriendo, pues, impedir, ¿no? Que este señor realice transferencias, ¿no? Incluso quisieron que el señor viva con los hijos, quisieron también administrar sus bienes y alegaban que este señor ya era mayor de edad, no tenía lucidez. En fin, todos estos problemas que se pueden dar, ¿no? Para evitar esas complicaciones, yo sería la idea que si se va a hacer una donación, sea a favor de todos ellos, para evitar estos problemas y los conflictos que pueden haber, ¿no? Por ejemplo, puede haber casos de donatarios, ¿no? Que luego quieren desalojar los que viven en esa casa, ¿no? Entonces ahí se complica el asunto, ¿no? Muy bien, pero ya muchas veces eso va a tener que ser llevado a la vía judicial y el juez verá pues si procede o no la nulidad, ¿no? Yo lo veo un poco complicado en la medida que mientras esté vivo el causante, ¿no? Ahora, si ha fallecido el causante y primero se entendería por la colación, ¿no? Por la colación. Ahora, si es que demuestra la mala fe de este tercero, pediría nulidad de ese contrato también. Pero tendríamos que demostrar en el proceso que este tercero actuó de mala fe, porque conocía a los herederos, sabía muy bien que ese bien iba a entrar en colación, ¿no? En fin, ya lo decidiría pues el Poder Judicial, ¿no? Muy bien, continuamos acá. Roger nos dice que, Roger nos está haciendo un caso, dice, mi madre me otorgó un anticipo legítimo, soy hijo único, ya, parte de ella, y mi padre nunca lo conocí. Me enteré que tengo hermanos, podrían ser mis hermanos parte del padre, reclamé ese bien inmueble. Bueno, va a depender mucho, Roger, ¿no? Si es que ese bien es de tu mamá, solo de tu mamá, ¿no? Me refiero a si es un bien propio. Si es un bien propio, los demás no tienen derechos, ¿no? No tienen derechos a no ser herederos de tu mamá, digamos, ¿no? Pero, pero, ahí viene el otro tema, ¿no? ¿Qué pasaría si tu mamá estuvo casado con tu papá y era un bien social, ¿no? O sea, se separaron solamente de los hechos, pero a nivel legal ellos estuviesen casados. Entonces, el bien a ser social, esa donación sería nula, ¿no? Porque tiene que intervenir el otro propietario. Entonces, en ese caso, sí, pues tendrían derecho también tus medios hermanos, en todo caso, ¿no? Lo que te recomendaría es ver la partida registral. Si era un bien propio de tu mamá, no tienes por qué preocuparte, tú eres el único propietario, ¿no? Ahí no pasó nada, ¿no? Pero si el bien es social y la propiedad le pertenece también a tu papá, en esos casos, pues esa donación sería nula, ¿no? Muy bien, continuamos, señores. Vamos a ver ahora la figura de la expropiación. Bien, a ver, la expropiación es un mecanismo de transferencia forzosa que tiene el Estado para cumplir, pues, los fines públicos, ¿no? Para hacer hospitales, carreteras, ¿no? Nosotros somos un país con un déficit alto de infraestructura vial. Entonces, la expropiación nos ayuda, ¿no? Tenemos el 1192. Ahora, esta expropiación se hace sí o sí, digamos, ¿no? El usuario, bueno, el afectado puede discutir el justiprecio, ¿no? Eh, pero la expropiación se va a dar, ¿no? Y a nivel registral es como si fuera una transferencia, porque el particular es el propietario y yo inscribo a favor del Estado. Y también va a generar, pues, que voy a tener que levantar las cargas y gravámenes, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de expropiación. Pero claro, para que se dé la expropiación hay que ver que existe una ley autoritativa
¿no? Y una norma que la va a ejecutar, ¿no? Ahora, no necesita escritura pública, ¿no? Actualmente con 1192 se hacen solamente méritos formularios, ¿no? Hay una actuación preventiva y luego ya se va a la expropiación. ¿Cuándo se llega a la expropiación? Cuando falla el trato directo, ¿no? Cuando el trato directo falla, ya se va pues al tema de la expropiación. Con respecto al fideicomiso, vamos a decir que se inscribe el dominio fiduciario en rubro C y a partir que se inscribe ya el fiduciario, el propietario anterior no puede disponer del bien. Ha habido casos en el cual se extingue el fideicomiso y hay una restitución de dominio fiduciario, pero en esos supuestos, vamos a decir que recobra la titularidad del anterior propietario y ahí recién pudiera transferir, ¿no? Entonces, mientras esté vigente el fideicomiso, reitero, el titular registral viene a ser el fiduciario, ¿no? Es una figura extraña porque no se, en este caso, cuando escribe el fideicomiso, está inscribiendo la transferencia de dominio fiduciario, es decir, el, el fiduciario adquiere el dominio fiduciario, no está adquiriendo dicha propiedad, pero según la ley, la ley de bancos, señala que el fiduciario sí puede transferir esa propiedad. Entonces, eso rompe un poco con el esquema romano, porque en el esquema romano estamos acostumbrados nosotros que solamente podemos transferir lo que hemos adquirido, ¿no? Aquí tú no adquiriste esa propiedad. Sin embargo, la ley te autoriza, a pesar que tú solamente has adquirido el dominio fiduciario, tú también puedes transferir el derecho a propiedad, el dominio civil, ¿no? Muy bien, vamos a ver, continuamos, señores. Algunas resoluciones interesantes, por ejemplo, esta de acá, la verificación de calidad de socio asociado comunero. Esto ya no lo hace el registrador, ¿no? Lo que pasa es que había algunas partidas de personas jurídicas que decían, por ejemplo, si era una asociación, decían, ¿no? Una asociación de vivienda, solamente pueden transferirse a favor de asociados. Ya. Ese hecho de verificar si eres o no asociado ya no le corresponde al registro. El otro tema también es el presupuesto para la resolución o el mutuo disenso, ¿no? Esto es, el mutuo disenso es un mecanismo de extinción de obligaciones y justamente es cuando ambas partes deciden resolver el contrato, ¿no? Pero claro, siempre y cuando exista un contrato vigente y los efectos todavía sigan subsistiendo, ¿no? Ahora, si el contrato ya se agotó, ya no hay obligaciones que cumplir, no procedería a mutuo disenso. Por eso el tribunal dice, si está completamente ejecutado las prestaciones, este acuerdo puede calificarse como uno nuevo si reúne elementos para ello, ¿no? Con respecto a la transferencia como consecuencia del fenecimiento de los regímenes gananciales, bueno, había una discusión hace tiempo y una vez que se inscribió el divorcio, por ejemplo, y no ha habido pues una precisión para quién se queda el inmueble, según el tribunal dice que ahí podemos inscribir la transferencia del 50% de acciones y derechos, es decir, nace la copropiedad en otras palabras, ¿no? Eso es un poco lo que nos dice el tribunal registral, ¿no? Procede a inscribir la transferencia del 50% de acciones ideales, de cuotas ideales, que le corresponden a uno de los excónyuges respecto a un bien inscrito a nombre de sociedad conyugal, sin que previamente se acredite haber inscrito la liquidación, siempre y cuando se haya inscrito el referecimiento de sociedad conyugal. Aquí se hace una precisión y acá se dice, pues, igual, ¿no? Eh, Hay que inscribir el fenecimiento de sociedad gananciales en el registro personal. Y si ha muerto uno de ellos, solamente se requiere la presentación de la copia certificada partida de función, salvo que esté inscrita la sucesión. Es decir, son mecanismos que se facilita para que pueda inscribirse la transferencia del 50% de acciones y derechos del cónyuge, ¿no? Con respecto a la sucesión intestada, es un acto invalorado, ¿no? No te voy a pedir, pues, en una sucesión intestada, valorízame cuánto está, en este caso, pues, la sucesión, ¿no? Es un acto invalorado y por lo tanto se cobra mínimamente, ¿no? Con respecto a la transferencia de predios regularizados, bueno, hay que decir, pues, que los predios, si ya pasaron por un tema de regulación de fábrica, ya pueden ser materia de transferencia, ¿no? Con relación a la identificación del objeto de transferencia, el tribunal precisa, pues, que hay que buscar elementos de coincidencia para identificar el bien, ¿no? Es decir, el hecho que exista discrepancia, identificar el bien en un contrato de compra-venta, por ejemplo,
Hay que buscar elementos para identificarlo, ¿no? Si no se puede, digamos, es imposible identificar el inmueble, recién ahí pudiera denegarse la inscripción. Muy bien, tenemos también otro precedente de observancia obligatoria, ¿no? Cuando dice cancelación de gravámenes como consecuencia de la transferencia del bien por liquidador, ¿no? Esto es, si es que un liquidador está transfiriendo los activos de una sociedad, ¿no? Se tiene que levantar las cargas y gravámenes, ¿no? Eso es un poco lo que nos dicen. O ocurre a veces, pues, que el liquidador no lo pide, ¿no? El registro no lo inscribe, y luego hay que inscribir este levantamiento de cargas y gravámenes, porque cuando interviene el liquidador transfiriendo inmuebles de la sociedad que está en liquidación, se entiende que también hay que levantar las cargas y gravámenes. Bien, como última parte del día de hoy, vamos a ver el tema de las cargas y gravámenes, ¿no? Eh, A ver, con respecto a la hipoteca, ya les había adelantado a ustedes que era una garantía real que facilita el crédito, ¿no? Que era indivisible y, por supuesto, es un derecho inmobiliario. Solamente sobre inmuebles corresponde inscribir la hipoteca, ¿no? Requisitos que sea, pues, conocido por el propietario, ¿no? Hay que asegurar el cumplimiento de una obligación determinada o terminable, ¿no? Tiene que haber un gravamen de cantidad determinada o terminable. La formalidad es la inscripción registral por escritura pública. No hay hipoteca si no hay inscripción registral, ¿no? Ahora, podemos cancelar la hipoteca con escritura pública o formulario registral que tenga pues la declaración del acreedor levantando la hipoteca. Lo que no se debe dar como regla general es que se levante la hipoteca a pedido pues del deudor, ¿no? El deudor no puede pues levantar una hipoteca, ¿no? Entonces, en ningún caso la declaración unilateral del constituyente dará mérito para cancelar el asiento en hipoteca. Se entiende que hay un acreedor, ¿no? Es el acreedor el que debe pedir la cancelación de hipoteca, ¿no? Pero, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las hipotecas unilaterales, en el cual se expide el TCN, ahí sí tú puedes entregar el TCN y tú de forma unilateral puedes levantar la hipoteca. Pero son excepciones a la regla. Como regla general, para levantar una hipoteca tiene que ser con escritura pública otorgada por el acreedor. Con respecto a la hipoteca unilateral, vamos a decir que es vinculante, es oponible, preferente y también se puede cancelar. Existen hipotecas unilaterales comunes, especiales, ¿no? Yo les hablaba a ustedes de la hipoteca especial o el THN, ¿no? Yo escribo la hipoteca unilateral, es decir, el deudor propietario dice que quiere construir una hipoteca unilateral, entonces se va a inscribir la hipoteca unilateral. En estos casos, pues, se puede realizar de esa forma, ¿no? Pero, reitero nuevamente, hay que entregar el TCN, ¿no? Si entrego el TCN, entrego el TCN, eh, puedo inscribir la cancelación de forma unilateral, ¿no? Ahora, el TCN tiene una regulación en la ley de títulos valores, ¿no? Esto se va a inscribir a petición del interesado y solamente va a proceder cuando no exista cargas y gravamen, ¿no? Es decir, esta hipoteca unilateral con emisión del TCN procede cuando no hay otras hipotecas inscritas. Y una vez que inscribe esta hipoteca unilateral, no puede inscribir otras hipotecas. Tiene una prioridad, una preferencia, ¿no? Ya, este TCN, ¿qué cosa hace? Representa la hipoteca unilateral, ¿no? Y se puede endosar, se puede transferir a terceros, ¿no? Muy bien. Aquí hay algunas preguntas que han hecho sus compañeros. Dice, en el caso de empresas ENACE, FONAVI, que hipotecaban el bien para instalación de servicios, que no levantó la hipoteca, si la hipoteca se ha cargado a los lotes independizados, esto exige que se grite el pago a las empresas. Sí, ese es un caso muy interesante, Judith, ¿no? En realidad, acuérdate que nace FONAVI, ¿no? A ver, ENACE está en liquidación, ¿no? Y ahora es el FONAFE el que va a asumir esos activos, ¿no? Y acuerda que FONAFE tiene un régimen especial, ¿no? Es una empresa privada prácticamente, FONAFE.
Entonces, en principio yo sería la opinión si hay hipotecas, cuáles son acreedores en ACE, este, ellos son los que tendrían que otorgarte el documento de cancelación de hipoteca, digamos, ¿no? Eh, Eso sería el ideal, ¿no? Y acá dice Roger, en el año 2000 hubo una hipoteca de mandato judicial por la suma de 6.000 soles. El deudor no puede solicitar al juez por prescripción. No, 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 aquí no es un tema, ¿no? A ver, las hipotecas son indefinidas, ¿no? Son indefinidas, ¿no? Si yo considero una hipoteca, son indefinidas, ¿no? No hay un plazo de vigencia de las hipotecas. Ahora, el Código Civil año eh, 36 habla de 30 años, ¿no? Actualmente tenemos una ley, la 26C39, que ha querido un poco regular esta situación, pero tiene muchas excepciones, ¿no? Es decir, se aplica solamente a hipotecas cuando son a favor de personas naturales, ¿no? Si es una hipoteca a favor de un banco, ahí no procede la extinción de hipoteca, ¿no? Ahora, si fuera a favor de una persona jurídica, bueno, sí se podría levantar la hipoteca, siempre y cuando no sea un banco o una entidad de sistema financiero, siempre y cuando yo cuente 10 años del último crédito garantizado, ¿no? Y ahora ahí se podría levantar. O también se puede levantar cuando se ha extinguido la persona jurídica, ¿no? El acreedor se ha extinguido. Entonces, en esos supuestos se puede realizar pues esta cancelación de la hipoteca, ¿no? Pero no es como el Código Civil 36 que señala que pasan 30 años y ya caducaron la hipoteca, ¿no? Actualmente no es así. El THN tiene datos, la dimensión del THN, su lugar de expedición, ¿no? El gravamen. Y entonces esto también se anota en el registro, ¿no? El THN es exclusivo, se constituye en forma unilateral, es excluyente, ¿no? Se transmite por endoso y puede ser también realizado en forma extrajudicial, ¿no? La forma de cancelar la hipoteca, reitero, es pagando la deuda, ¿no? Tú pagas la deuda, el acreedor te otorga el escritorio por cancelación de hipoteca, ¿no? Pero también hay otra opción que es con la 26C39 que se aplica a personas naturales o personas jurídicas que no sean entidades de sistemas financieros. Pero claro, ahí hay que determinar hayan pasado 10 años del crédito garantizado, ¿no? Imaginemos, la última cuota que se iba a pagar ha sido el año 2000, de ahí le sumo 10 años, aplico la ley 26C39 y con eso puedo solicitar levantamiento de la hipoteca, siempre y cuando no sea una entidad del sistema financiero. Muy bien, dejamos al TCN, ¿ya? Que es muy interesante, se aplica también. Ahora, la hipoteca puede cederse, en realidad lo que se cede es el crédito, ¿no? Y como consecuencia de ello también se ceden las hipotecas. Entonces, sí, yo puedo ceder la hipoteca como consecuencia de la cesión de créditos. Y como consecuencia de ello, las hipotecas son cedidas también, es decir, hay un cambio de acreedor, ¿no? Y el otro tema también es la extinción de hipoteca, ¿no? Y es lo que hemos estado conversando, ¿no? ¿Cómo se extingue la hipoteca generalmente? Con la cancelación de la deuda, ¿no? Extingue la obligación, se extingue la hipoteca, porque la hipoteca viene a ser algo, se puede decir, eh, accesorio, ¿no? Es- Se extingue la obligación y ya no hay hipoteca. Puede ser también anulación, rescisión o resolución de la obligación también, renuncia del acreedor, destrucción total del inmueble, ¿no? Consolidación, imaginemos, ¿no? Yo propietario compré el inmueble hipotecado en el cual yo era acreedor, ya. Yo mismo no voy a ser acreedor de mí mismo, ¿no? La caducidad, con la ley 2639, extinción de la persona jurídica acreedora, también hemos hablado nosotros de ello. Entonces, para cancelar la hipoteca tiene que haber una escritura pública de cancelación otorgada por el acreedor, ¿no? No procede que el deudor, el constituyente, levante la hipoteca, salvo cuando la ley lo permite, en el caso de hipotecas unilaterales, ¿no? Esto es lo que dice la ley 26C39, ¿no? Dice que las hipotecas, ¿no? Gravámenes, las demandas, dice, se extinguen a los 10 años de las fechas de inscripciones si no fueran renovadas, ¿no? Eso se aplica si son gravámenes que garantizan créditos a los 10 años de la fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado. Entonces, ahí sencillo, ¿no? Presento al registro público una solicitud
una declaración jurada en la cual es certificada la firma ante notario o fedatario, y en el cual pues se va a indicar que ha transcurrido el plazo de 10 años y en este caso pues no se levanta la hipoteca. Entonces el registrador verifica el transcurso del tiempo y se levanta la hipoteca, ¿no? El asiento de cancelación, dice el reglamento de predios, se extiende a solicitud de parte con una declaración jurada con firma certificada por fedatario o notario. Se va a indicar la fecha del asiento de presentación y el tiempo transcurrido, ¿no? El registrador cancela verificando el tiempo transcurrido, ¿no? Con respecto a la extinción de la persona jurídica, hemos dicho que si en el registro consta la extinción, podemos señalar eso en una solicitud, el registro verifica que el acreedor hipotecario se ha extinguido, podemos también nosotros levantar la hipoteca. Las hipotecas pueden ser renovadas, sí, claro, por supuesto. Si no quiero que caduquen o se extingan por transcurso de tiempo, pues podemos nosotros renovarlos, ¿no? Cuando no haya operado la caducidad, lo solicita el acreedor hipotecario una declaración jurada con firma certificada y se renueva la hipoteca. ¿Qué consecuencia tiene que se renueva la hipoteca? Que los plazos vamos a empezar a contarlos de nuevo para el tema de la caducidad. ¿Se puede reinscribir la hipoteca? Sí. ¿Cuándo? Por ejemplo, se ha levantado una hipoteca por caducidad con la ley 26C39 o extinción, como dicen algunos, y había pues un proceso judicial de ejecución de garantía hipotecaria que el registro desconocía. Entonces, en este caso, se puede inscribir nuevamente esta hipoteca. Es una restricción en mero título archivado y actuados judiciales que acrediten pues que esa hipoteca que ha sido ya levantada está siendo materia de ejecución en sede judicial. Y bien, señores, ya estamos llegando a la finalización del curso. Les agradezco mucho a todos ustedes. Comentaremos algunos procedimientos. Es un tono contencioso, el título supletorio. Recuerden que el título supletorio va a proceder en predios no inscritos, ¿no? Procede cuando no tengo un título o el que he tenido lo he perdido, lo he extraviado, ¿no? Entonces, aquí el notario va a otorgar un título supletorio por escritura pública con publicaciones, notificaciones y en este caso, pues, si hay una oposición y el notario deja de tener competencia y no se lleva a cabo. Entonces, recuerden que el título supletorio procede solamente sobre predios no inscritos, ¿no? Si el predio está registrado, no procede el título supletorio. En esos casos puedo utilizar la prescripción de dominio, ¿no? La prescripción de dominio solamente procede en predios inscritos no inscritos y solamente en predios urbanos. Lo mismo, el título supletorio también procede solamente en predios urbanos. Estamos hablando del tema notarial. Si fuera un predio rural, ya procedería pues que sea a nivel judicial, ¿no? A nivel judicial o a nivel administrativo procede la prescripción de predios rurales, ¿no? El tribunal ha dicho eso, que conforme a la ley 27157, los títulos supletorios solamente se dan en predios no registrados. Esto también, según el tribunal registral, los planos que se presentan en un título supletorio pueden ser eh, visados incluso ante un verificador. Claro, eso es responsabilidad del notario, dicen. Es lo que dice pues el tribunal registral, ¿no? Para mí lo ideal es que sea pues visado por la municipalidad, ¿no? Porque ellos son entes generales de catastro, ¿no? Pero puede haber casos excepcionales según el tribunal que bajo responsabilidad del notario que pueden ser visados incluso por un verificador, ¿no? Dice Víctor que su primo compró una casa, hay una duplicidad, se anuló con la parte menos antigua, esta vivienda tiene $2.000, una hipoteca, y esta fue antes que compre la casa. Bueno, en este caso, en realidad no había una, bueno, tú dices anulación, ¿no? Debe ser un cierre de partidas de repente, ¿no? O salvo que sea un proceso judicial, ¿no? De mejor dicha propiedad, en fin. En este caso, habría que conversar con el acreedor hipotecario, ¿no? Con el tema ahí para el pago de esa deuda. Si no fuera así, habría que revisar el título archivado. Si el año 2000, ya pasaron más de 10 años, y con la ley 26C39 se puede proceder con su levantamiento, ¿no? Una declaración jurada, revisando pues quién es el acreedor hipotecario, ¿no? Si es un banco, no se va a poder levantar en este caso, ¿no? Dice, ¿quién es verificador? Ya, el verificador es un ingeniero civil o arquitecto según la ley 27257, ingeniero civil,
y él es el que va a hacer la declaratoria de fábrica, ¿no? También, según el tribunal, puede intervenir en la prescripción visando planos, pero eso es bajo responsabilidad del notario, ¿no? Muy bien, luego tenemos la prescripción, aquí este dominio. La prescripción, a diferencia de un supletorio, aquí el que lo pide no es un propietario, es un poseedor, ¿no? Es un poseedor, no cualquier poseedor, que lo posee como propietario y es una posesión pacífica pública, ¿no? Y además, esta posesión, por lo menos deben ser 10 años, porque los notarios tienen competencia cuando son pedidos, digamos, una prescripción larga, ¿no? Los notarios no tienen competencia cuando son prescripciones cortas, ahí no tienen competencia los notarios. Y solamente proceden cuando son, reitero nuevamente, los notarios en prescripciones largas, ¿no? Si fuera 5 años, posesión, ahí los notarios no tienen competencia, ¿no? Ahora, hay que acreditar todos estos datos al notario, que sea pues una posición continua, pacífica, pública, ¿no? Por ejemplo, un arrendatario no va a hacer la prescripción, no puede hacerlo. Ahora, y otro tema también, había discusión antes si es que podía hacerse prescripción sobre predios no inscritos, ¿no? En realidad, esa discusión se da porque el Código de Procedimientos Civiles no lo permitía, ¿no? O sea, solamente la prescripción era sobre predios inscritos. Pero el Código Procesal Civil vigente no hace esta distinción. Es más, el reglamento, la ley 2757, dice que procede sobre predios inscritos o no inscritos. Entonces, por ese lado, no hay mayor inconveniente, ¿no? Puede ser sobre predios inscritos y no inscritos. ¿Qué prescripciones tenemos? Notarial, judicial o administrativa, por supuesto, ¿no? En el caso notarial tenemos la ley 27257, la ley 27333, el reglamento, el 035/2016, y reitero nuevamente, se aplica predios urbanos, con edificaciones o sin edificaciones, solamente también pues eso con terreno, ¿no? Y siempre que los predios sean urbanos, ¿no? Por supuesto, si son predios rurales, no tiene competencia el notario, ¿no? ¿Quién es competente? El notario de la provincia donde se ubica el bien, ¿no? Él es competente, ¿no? Eso quiere decir que si el predio está en Callao y el notario es de Lima, no puede hacer el notario la prescripción, ¿no? ¿Es obligatorio anotar preventivamente la prescripción? No es obligatorio, ¿no? Pero si lo hacen ustedes, pueden ganar pues el tema de publicidad y por lo tanto sería pues como un mecanismo de dar publicidad, ¿no? Pero no es obligatorio que se anote la anotación preventiva de la prescripción, ¿no? Ahora, la inscripción definitiva se hace por escritura pública, también por acta notarial. La ley habla de formulario registral, pero no se utiliza en realidad, ¿no? Ahora, en esta acta notarial o escritura pública, tiene que estar, pues, las publicaciones, el acta de presencia y otros documentos necesarios. Lo importante es que el notario lo declare en forma expresa la prescripción, ¿no? Ahora, recuerden ustedes que en la prescripción de este dominio, o título supletorio o regresión de área, el notario no tiene competencia si hay oposición. Si hay oposición, el notario debe tener competencia y ya no procedería. Tenemos la Directiva 013/2003 que trata de unificar los criterios y señala pues que los registradores no son competentes cuando son, digamos, son actos que tengan que ver con el fondo del asunto. Es decir, el registrador no puede evaluar eh, la validez de los actos procesales de competencia del notario ni el fondo o motivación de la creación notarial. Eso no es competencia pues del registrador, ¿no? Otro tema importante es que actualmente, según el 985 del Código Civil, no es posible realizar una prescripción a favor de un copropietario, ¿no? Como tampoco se puede prescribir sobre aportes reglamentarios, sobre vías públicas, sobre tierras de comunidades campesinas tampoco, ¿no? Y también actualmente con la ley 29618, los bienes de dominio privado del Estado son imprescriptibles. Recuerden ustedes que los bienes de dominio público son imprescriptibles, pero un parque, ¿no? Un hospital, son bienes imprescriptibles. Entonces, incluso a partir del año 2010, los bienes de dominio privado del Estado también no se pueden prescribir. ¿Quién puede visar los planos? Reitero nuevamente las municipalidades. Pero según el Tribunal Registral también pueden visar bajo responsabilidad del notario, serían los verificadores, ¿no? Esta es la ley que le comentaba, la ley 29618 del 24 de 2010, que señala pues que los bienes de dominio privado del Estado son imprescriptibles. Entonces, si ustedes poseen un bien del Estado y lo han empezado a poseer, digamos, a partir del 2010, no van a poder, el Estado no lo va a poder, o sea, no pueden adquirir ese bien por prescripción, ¿no?
Si ustedes quisieran adquirir ese bien, tendrían que ser poseedores, por ejemplo, del año 90, ¿no? O a partir del año 95, 96, hasta el 99 de repente, ¿no? Porque en esos casos podemos ir a la vía judicial y se puede hacer la perquisición, ¿no? Pero en este caso, si poseen el inmueble, ¿no?, a partir del año 2010, es un bien del Estado, no se puede hacer la prescripción. Esta ley ha traído problemas, porque alguien por ahí ha dicho que es un tema de discriminación, porque a todos los particulares si no pueden prescribir, pero al Estado no lo puedes prescribir. En fin, el tribunal ha dicho pues que nosotros no podemos cuestionar la decisión del notario, ellos son los que evalúan si se aplica o no la 29618. También el tribunal ha señalado pues que la prescripción procede solamente sobre terrenos, así no tengan edificaciones, y siempre desde luego hay que emplazar al titular registral, ¿no? Para que la prescripción sea un acto, digamos, válido, tiene que emplazarse al titular registral. Y si es un bien adquirido por prescripción y el señor es casado, se entiende que el bien es social, es decir, el bien adquirido por prescripción es un bien social, es una presunción de bien social, lo que dice el tribunal registral. Con respecto a la sanción preventiva, si es sobre todo el inmueble, no se necesita presentar planos, es lo que dice el tribunal registral. Finalmente, con la rectificación de área, hemos dicho nosotros, solamente procede sobre predios urbanos y generalmente se aplica cuando no hay superposición, ¿no? Ahora, si hay superposición, en este caso, pues, tendría que ser sobre predios no inscritos, ¿no? Esto es, primero, ¿no? Va a proceder la rectificación de área cuando necesito determinar sus linderos, medidas perimétricas, ¿no? ¿Quién es competente? El notario de la provincia. Entonces tiene que ser abogado. Y desde luego, la rectificación de área se va a aplicar también el 1003, en el cual no puedo calificar la validez de los actos procedimentales del notario. ¿Se puede hacer materia de anotación preventiva, la rectificación de área? Sí, sí lo podemos hacer, pero no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio. Otro tema también importante es que si hay oposición a una rectificación de área, ya no procede, pues, que el notario continúe con la rectificación de área, ¿no? Puede haber una notación preventiva de esta rectificación de área, va a ser derivada del área de catastro, y recuerden que hay que evitar, pues, las superposiciones, ¿no? Si me piden una rectificación de área, pero detecto que hay superposición, ya no debería proceder en principio, ¿no? Generalmente la rectificación de área vía notarial es cuando voy a reducir el área, ¿no? O voy a determinar el área, ¿no? Pero si es que se va a incrementar el área, tendría que ser un área no inscrita, ¿no? Porque si está inscrita ya, ya no procedería pues esta rectificación de área, ¿no? Muy bien, señores, hemos tratado de avanzar lo más rápido posible para poder cumplir lo que nos han encomendado el día de hoy, desde el bloqueo hasta los asuntos no contenciosos principales del sede notarial. Les agradecemos a todos ustedes, ¿no?, por este evento. Gracias, muchas gracias, Ruth. Ya será en otra ocasión estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oscar, por la excelente disertación. Como usted menciona, nos estaremos viendo todavía aún en nuestros próximos eventos académicos. Saludos, doctor, a la distancia. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego, gracias, hasta luego.